Hola jóvenes, para entender una rama muy importante de las matemáticas que es la trigonometría, es básico conocer el teorema de Pitágoras. Y bueno, Pitágoras fue un matemático griego que vivió miles de años antes de Cristo e hizo un teorema muy importante para las matemáticas. Para entender el teorema de Pitágoras, vamos a ver una introducción. Vamos a empezar con los elementos del triángulo rectángulo, que en esta figura es la que se basa Pitágoras para construir su teorema. Ya después veremos que el teorema tiene muchas demostraciones y lo podemos encontrar en muchos casos de la vida real. Es muy útil y esto es básico para entender, repito, la trigonometría. Entonces, tenemos ahí los elementos del triángulo rectángulo. Si ustedes se fijan, el triángulo rectángulo es muy conocido porque tiene una esquina como si fuera un rectángulo o un cuadrado. Tiene un ángulo recto. ¿Sí? Es muy visto. Aquí tenemos ángulo recto, dice ángulo de 90 grados que forman los dos catetos. Es muy fácil saber cuál es el ángulo recto. Es como la esquina de un rectángulo o como la esquina de un cuadrado. Ya sabemos, tiene 90 grados. Los catetos, dice, lados del triángulo que forman el ángulo recto. Los catetos son los lados que están a un lado del triángulo rectángulo. Esos son los catetos. Ahora, hay otra definición para los catetos. Son los dos lados más chicos de los triángulos rectángulos. También es válido, ¿sale? Y luego tenemos los ángulos agudos. Pues los ángulos agudos son los otros dos ángulos que conforman el triángulo rectángulo. Ya vimos que el primer ángulo es el ángulo recto, 90 grados. Pues los otros dos ángulos se llaman ángulos agudos. Y entre los dos, como dice aquí, los otros dos ángulos del triángulo A y B, que significa alfa y beta. Este símbolo es de un ángulo que se le llama alfa de acuerdo al alfabeto griego y a este se le llama beta, que puede ser con cualquier cantidad de grados. Pueden tener, por ejemplo, alfa puede medir 60 grados y beta puede medir 30 grados. Dice que esos dos menores de 90 grados, la suma de ángulos es de 90, quiere decir que estos dos ángulos suman 90 grados. Todos los triángulos rectángulos y cualquier tipo de triángulos, en la suma de los ángulos interiores suma 180 grados. Tenemos 90 de aquí, más estos dos tienen que sumar 90 grados y ya serían los 180 grados en total del triángulo. Entonces son muy fáciles de reconocer. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de un triángulo rectángulo. Lo primero que observamos es reconocer el ángulo recto de 90 grados. Acuérdense, es imposible no visualizarlo. Es como la esquina de un rectángulo, les decía. Entonces este es el ángulo recto que mide 90 grados. Los otros dos ángulos, desde luego, se llaman ángulos agudos. Aquí están. Entre los dos ya vimos que suman 90 grados. Entre este y este. 90 que suman estos dos más 90 de este son los 180 grados que debe de tener cualquier triángulo, la suma de sus ángulos interiores. Ahora, los lados que están a los lados, al lado del ángulo recto, ¿sí? Son los catetos. Y si nos fijamos, estos dos lados son más pequeños que este que está enfrente, que es la hipotenusa. La hipotenusa la vamos siempre a determinar, a observar rápidamente y a ubicar, porque es el lado más grande de cualquier triángulo rectángulo, ¿sí? Esos son los elementos de los triángulos rectángulos. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos un triángulo rectángulo. ¿Cómo lo reconocemos? Lo reconocemos porque tiene una esquina con un ángulo recto de 90 grados. Es como la esquina de un cuadrado, les decía, o de un rectángulo. Y por lo regular vienen marcados. Cuando hay un ángulo recto, ese ángulo viene marcado, ¿sale? Entonces este ángulo es el ángulo recto, vamos a ver.
¿sí? Ahí está. Si este es el ángulo recto, pues lógicamente los otros dos ángulos son los ángulos agudos, ¿sale? Ahí está, son los dos ángulos agudos. Y bueno, ¿qué sigue? Pues acordémonos que los lados que rodean al ángulo recto, estos dos lados que están adyacentes al ángulo recto, pues son los catetos. Acuérdense que son los lados, tiene tres lados un triángulo. Los dos lados más chicos del triángulo rectángulo también se llaman catetos, o los que están rodeando al ángulo recto. Esos son catetos. Y desde luego el lado más largo es el inconfundible, también es la hipotenusa. ¿Sí? Pues bueno, hemos llegado rápidamente a ver lo que son los elementos del triángulo rectángulo. Por ahí les dejo un ejercicio. Saludos. Hasta luego. Espero que haya sido de utilidad este video.